Les damos la bienvenida a nuestro retomar de este apasionante escenario que Rav Shlomo Wolbe Zatzal le concedió a lo que es Torah Musar, todo lo que representa una Torah en sí misma y que es lo que me vincula fundamentalmente Ben Adam le Havelo. Aprovechando la antesala de Shavuot, que llegará en Motzai Shabbat, si Dios quiere, hacer esta Tiberot trabajan fundamentalmente dos escenarios. Uno, Ben Adam Lamakom, aquellas mitzvot que me unen en conformidad a mi vínculo con el Creador. Pero el otro aspecto de las Lujot tiene que ver con Ben Adam Lejavero. Por lo tanto, como ustedes entenderán, estas dos realidades están equiparadas, obviamente, en todo lo que es esa relación, ese vínculo que se produce entre el hombre con su creador, por supuesto, algo más íntimo, y el vínculo con su prójimo es el vínculo más expuesto. Ninguna duda, entonces, que Torah Musar viene a ofrecernos todo lo que es cómo debo prepararme para esa realidad. El último Mahamar, el último de las enseñanzas que estamos hoy en este Sha'ar Revi'i, perdón, en esta antesala de estudio, que es la cuarta y última del primer tomo del libro Al-Eshur. Les agradecemos la constancia para poder concluir con él. Llegamos a un punto que se llama Lishma. No hay ninguna duda que cuando hablamos de la Sagrada Torá, siempre estamos hablando del fenómeno de estudiar Lishma. Y a veces, obviamente, el concepto de Lishma es un concepto no solamente esencial, sino vital para todo lo que es mi vínculo con el estudio y con la Sagrada Torah. Estudiamos entonces unos primeros comentarios del Rab y hoy retomaremos del último punto que dejamos hace ya casi un mes atrás. Dice el Rab, generalmente las personas se suelen confundir de un error muy grosero con el tema del Lishma. Lishma, estamos hablando de cómo yo emprendo y hago las cosas. Lishma tiene dos sílabas, Leshem, Hashem, en nombre de Dios. Hacer las cosas Lishma viene a entender la intencionalidad de lo que hago. Pero ahí es donde Rav Wolbe dice que muchos se confunden cuando piensan que el Lishma es un tema solamente de Kavanah, de intencionalidad. Como que por medio de nosotros, de la persona que tiene Mejaben, que pone cierta intencionalidad en alguna mitzvah que él hace, Lishma, entonces la hace ya a través de la intención, la está haciendo ya Lishma. Entonces, la pregunta que el Rab hace es, entonces díganme, Mau, ¿qué es a lo Lishma? ¿Qué es Shelo Lishma? Lo contrario. Dice el Rab, Anegiota mekanenot kimat be'echreach belev ha'adam. Todos aquellos puntos que anidan, que son aspectos de Negiot. Negiot quiere decir aspectos que finalmente están produciendo la sensación de daño, no físico, sino espiritual. Todo aquello que anida casi obligatoriamente en nuestro corazón. Y fundamentalmente el hecho de pensar que por medio de la acción de la mitzvah yo voy a ser meritorio del mundo venidero, o otra de las negiot, otra de esos aspectos que tocan la interioridad de mi corazón, produciendo un daño, obviamente, no hay ninguna duda, porque si yo voy a pensar que soy meritorio del mundo venidero, ya de por sí hay algo que está hablando de mí de una manera no muy correcta. O, dice Rab, leikaret tzadik, o de hacerse llamar tzadik,
o de ser llamado tzadik y algo parecido a eso. Y esto es muy simple, dice Rab. Estas negiot, estas cosas que tocan el corazón de cada uno de nosotros, nunca, nunca se habrán de anular por medio de la Kavaná Lishma. Muy fuerte lo que dice. A veces uno tiene tantos intereses personales en todo este escenario que por más que le pongas Kavaná, nunca esas negiot, esos aspectos personales en el cual obviamente yo soy una persona que pienso que merezco el mundo venidero o fundamentalmente me encanta que me digan tzadik. Entonces dice, eso no se va con la kavaná, con la intención. Entonces dice, ¿cuál es la etapa siguiente después de que la persona se ocupa durante largos años en Torah y Gemilut Hasadim y obras de bien? Esta es una etapa que se llama Abdut. Sí, sí, Abdut, una suerte de esclavitud. Tenemos, dice el Rab Volve, aquí tenemos que ser muy agradecidos a nuestro maestro, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, de bendita memoria, que nos explicó a nosotros dónde y cómo se encierra el sentido del Ishma, de ese hacer las cosas por amor a Dios, Ba'abdut, en la esclavitud. Y lo explica en Perashat Ba'et Hanan, en Sefer Devarim, en la sexta aliyá, sobre el pasuk, que dice nada más y nada menos, Et Hashem Elokeja Tira. Quiere decir, a Hashem, tu Dios, habrás de temer. ¿Cómo lo explica el Ramban este concepto? Dice Ramban, Nachmanides, y he visto en el Midrash Tanjumá, Beotota Avod, y a él habrás de servir. ¿Qué significa servir a Dios? Que puedas desocuparte a ti mismo el tiempo para la Torá y para las mitzvot, y que no seas esclavo de otra cosa. Y entonces dice el Ramban, entonces el Perush, la explicación del versículo que dice en Bait Hanan, Beotó ta'avodu, y a él habréis de servir, le da'atam, de acuerdo a los que piensan los demás, es que cada tiempo, cada instante, la persona deba sentirse como un Aibet, como un esclavo que ha sido adquirido y que sirve delante de su amo siempre, que permanentemente cumple con las tareas que les asigna su maestro principal, por supuesto, y también haciendo de las tareas de lo que me impone mi amo lo principal y de las necesidades propias lo temporal, hasta que pueda llegar con esto a lo que dijeron Kol Maaseja y Hiyu Leshem Shammai, que todas tus acciones sean definitivamente en Shem Shammai, en el nombre del Shammai, que incluso tus necesidades corporales, todas ellas también sirvan como parte de esa esclavitud al Todopoderoso, que beba, que duerma, que haga sus necesidades para poder darle esa existencia noble al cuerpo para servir a Dios. Como el tema que dijo Beinet Tov Meod, cuando dice que Akadosh Baruj Hu creó el final de la creación. Cada día era Vayar Elohim Kitov, y vio a Hashem que era bueno. El último día, una vez que fue creado también el hombre, dice Vayar Elohim Beinet Tov Meod, y vio a Hashem y aquí que todo era muy bueno. Y se refiere, dice el Midrash, Zo Sheina. ¿Se refiere a qué? Al sueño, al descanso. Y entonces pregunta Ramban, ¿acaso el dormir es algo bueno?
Ela, dice Ramban, a partir de que tú puedes dormir un poco, el descanso te lleva a que cuando te levantes puedas ocuparte del estudio de la Torá y entonces vas a dirigir todas tus necesidades corporales al versículo que está escrito en el libro de Teilim, Ha'alela Hashem behayai, alabaré a Hashem a lo largo de mi vida, Azamerá Elokai be'odi, voy a entonar cánticos a mi Dios be'odi. Be'odi es una palabra maravillosa que quiere decir be'od ani, quiere decir que todo el tiempo que yo, que soy consciente de delante de quién estoy y delante de quién debo hacer las cosas, entonces Azamerá Elokai be'odi. Todo el tiempo que estamos, y es un valor agregado también, ¿no? Somos dueños de nosotros, que podemos tomar decisiones por nosotros mismos. En ese momento utiliza el Ramban, Azameral Elokai Beodi. Voy también a utilizar esa capacidad para alabarlo, para cantarle a mi Dios, Beod Ani, cuando yo sigo siendo yo. Y este es el camino. Si tú tuviste la posibilidad maravillosa de aprender a lo largo de tu juventud para ser una persona noten u mevater, quiere decir, para poder aprender que la vida es a veces dar y no siempre esperar a recibir, sino que sos noten, sos esa persona que quiere dar, pero mevater también renuncia a tener que recibir lo otro. Es una persona, dice el Rab, Eino Haile Atzmo, no es una persona que vive para sí misma. Esa persona con seguridad puede realizar las tareas que le impone su amo y las hará de manera esencial. Quiere decir, lo que me piden, lo que me pide mi Dios, lo que me pide mi amo, hacerá lo principal. Y por otro lado, dice, mientras que las necesidades propias serán solamente necesidades temporales. Lo fijo, lo permanente es lo que mi maestro, lo que mi amo necesita. Y de esta manera, ¿qué logrará la persona? Dice el Rab. Logrará establecer una, una diferencia manifiesta. Que toda la creación, toda esta creación del mundo, que es nada más y nada menos la revelación de la soberanía de Hashem, bendito sea, toda la creación y toda la vida, se ponen dentro de un marco que se llama Abdut, esclavitud, pero no la que ustedes piensan. La persona que construye su conducta sobre cada detalle y sobre este fundamento de Adanut, la soberanía. Adanut viene de la palabra Adon, Adon Olam, y Abdut y esclavitud, es decir, que sabe privilegiar lo esencial de lo secundario en cuanto a quién servir. Esa persona, dice Revolve, es la que va a arribar finalmente a lo que nosotros estamos analizando y se llama Leshem Shammai. Y este capítulo, que es el capítulo segundo, se propone el Rab concluirlo con un ejemplo muy concreto del Rav Haim, del Gaón a Rav Haim Mivolojin, el autor de Nefesh Haim, un libro espectacularmente hermoso para todo lo que es el desarrollo del Musar, que escribió, obviamente, Beperush, Ruach Haim, al Masejet Avot, que escribió entonces el Rav Haim de Volojin, otro libro. Todos los libros del Rav Haim de Volojin se llaman Kol Haim. El libro de Musar se llama Nefesh Haim. El libro que habla sobre Masejet Avot se llama Ruach Haim, el espíritu de Haim. Y en este caso dice
sobre Masejet Avot, capítulo 3, Mishnah primera. Dice el Rav Chaim de Volozhin, Zatzal, כי אי אפשר לבוא למדרגת לשמה, אם לא שיהיה תחילה שלא לשמה. Resulta a veces, o por lo general, imposible alcanzar el escalón de Lishma, quiere decir, de esa vocación natural de hacer lo que hago y alcanzando el objetivo, el sentido de Adanut, quien está por encima mío, y luego de Abdut, y de cómo yo me vinculo con él. Ani Abdeja, Ben Amateja, como decimos en el Alel que vamos a decir el día domingo, con favor de Dios. Ani Abdeja, Ben Amateja, hijo de tu sierva, y Tachtale Moserai. Has abierto para mí Moserai. Moserai, en el sentido práctico, significa que Kadosh Baruj Hu me ha liberado de mis ataduras. Moserot, como aparece en Shimshon. Pero por otro lado, Moserai explican los Baalea Musar, Titachtale Moserai, aquellos que les has abierto el camino, aquellos que nos pudieron educar en el camino de Musar. Y es muy hermoso. Dice, es a veces difícil, si no imposible, alcanzar el nivel del Ishma si no empezamos por el Lolishma, justamente por el opuesto. Como si fuera el ejemplo de un rey que ordenó a su siervo que suba una aliyá determinada. Entonces, Sheyale le aliyá, que suba al lugar más elevado del palacio. Ese baraba olam sheijos alav al shehu ole derech madrigot sulam velo kafas bikritza echad min haaretz la'aliyá. Dice, no hay forma de explicarlo, que el rey puede ser que cuando le pide a su siervo que suba al punto más elevado del palacio, se vaya a enojar porque su siervo sube por medio de las madregot, sube por escaleras de una escalera, por los escalones de una escalera, y no hizo un salto de la tierra a la aliyá, porque es imposible subir sin escalones de la escalera, dice el Rav Chaim de Volozhin. Y si quieres entenderme, el mensaje está claro. Como dijeron los Jajamim, Leolam ya'asok Adam betorah u'bemitzvot afilu shelo lishma. Dijeron los Jajamim, Pirkei Avot, siempre la persona habrá de ocuparse del estudio de Torah y de mitzvot, incluso shelo lishma. Tú no sabes por qué estás haciéndolo. Shemitoch shelo lishma va lishma. Porque a partir de esa no intención, llamémoslo así, finalmente la persona llegará a esa conjunción entre saber quién es el soberano y quién es el esclavo, y cómo poder unir esa realidad. No tienes, termina el Rav Volve, no tienes davar de Avodat Hashem, no tienes aspecto en todo lo que es Avodat Hashem, en el servir a Dios, que tanto necesita la persona cuidarse de esos saltos, de esos saltearse escalones. Measher Alishma, que la tarea de poder hacer las cosas verdaderamente Lishma. Y para poder llegar al Lishma, tenés que subir por la escalera. Nadie espera de ti que des un salto y que llegues a lo más alto. Pero a veces nosotros somos un poco egoístas, pensando que podemos hacer las cosas de una sola vez. La escuela del Musar nos viene a enseñar que nosotros necesitamos tiempo. Akadosh Baruj Hu nos ha regalado el tiempo en nuestras manos. Nosotros somos los que fijamos el Rosh Hodesh, finalmente, ¿no? La nueva luna, el nuevo mes. Nosotros somos los responsables de poder moderar nuestros tiempos. Somos en última instancia
casi los responsables de que esta vida logre algún sentido. El Lishma se consigue subiendo por las escaleras. Y más allá de todo lo que está escrito, dice Rab Wolbe, este escrito sirve para hacer una escalera. ¿Para qué? Para llegar al Dargá, al nivel, al punto del Lishma. Por lo tanto, en este segundo capítulo que acabamos de terminar, Akadosh Baruj Hu nos ha delineado cuáles son los pasos para llegar al Lishma. La Torah y la bondad en conjunto. Torah y bondad. No solamente Torah. Y por supuesto, Abdut. El sentido de que yo me he de someter. Si yo no puedo pensar en ese concepto de Abdut, no puedo escuchar el domingo hacer esta dibrot por segunda vez en el Petah Knesset. Anoji Hashem Elokeja, Asher Utzatija Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Kadosh Baruj Hu me lo recuerda. Comenzamos en buena hora con el Perek Shelishi, el capítulo 3 de Lishma. Nos dice Rab, aún, por cierto, nos quedan algunos aspectos que aclarar y blanquear con respecto al secreto de Lishma, porque no vayas a pensar que es un tema fácil, es algo muy grande. El Seforno, Rabbi Obadiah Seforno, a quien cita mucho el Rab Wolbe, escribió sobre el Perush de Perashat de Mishpatim. Kol asher diber Hashem naase benishma. Estamos en la proximidad de Shavuot, por eso encontré que esto me está hablando siempre al instante que yo me preparo para vivir desde el punto de vista festivo, en este caso la llegada de Hag Shavuot. Está dicho al final de Perashat Mishpatim, en la séptima área, que todo el conjunto de Am Israel pronunció Kol asher diber Hashem naase benishma. Todo lo que ha hablado Hashem, haremos y oiremos. Es decir, la acción precede a la comprensión. Naase letachlit shenishma bekolo. Explica el Seforno de forma tan excelente. ¿Qué quiere decir naase benishma? ¿Es solamente una cuestión de apresuramiento? Dice, no. Dice el Seforno, nace, habremos de hacer con una meta, con un objetivo. El objetivo es, haremos de tal forma que podamos escuchar su voz. Como aquellos siervos, utilizando el recurso de Pirkei Avot, que sirven a su maestro, pero no para recibir un premio. Como el tema que dice Osed de Baró, Ishmoa Bekol de Baró. Cuando habla de los ángeles celestiales no tienen cuenta con Dios. Entonces son Osei de Baró, los que hacen su palabra, los que la cumplen, Ishmoa Bekol de Baró, para entender la voz de su palabra. Ese forno, Rabbi Obadiah Seforno, hablaba Shalom, trae aquí un hidush, algo que verdaderamente suena bien a nuevo, como siempre tiene que ser el Bet Midrash. Trae ese hidush en cuanto a que el pueblo de Israel hizo preceder el Naaseh al Mishma, y lo explica de una manera nueva, no como se acostumbra a explicarlo siempre, que ellos recibieron el Naaseh con una meta que era que podamos escuchar. La acción nos va a llevar a escuchar. Quiere decir, Lishma. Maravilloso. Y estas palabras tan cortas, el Seforno nos está insinuando ya a la Sugiá, al párrafo talmúdico de la Gemara de Shabbat, que habla precisamente de Matan Torah, 88a. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע,
Dice la Gemara, en el momento que el pueblo de Israel hizo preceder en su mensaje el hacer antes que el aprender, que el escuchar, salió una voz desde los altos cielos y dijo, les dijo a ellos, perdón, Mi Gilal Lebanai Raz se Shemalajea Sharet Mistamshin Bo. ¿Quién le reveló a mis hijos este secreto oculto que los ángeles ministeriales suelen utilizar? Está dicho, Barejú Hashem Malachab, dice el libro Tehilim, bendecid a Dios sus ángeles, Giborei Koach, los fuertes en poder, Osei de Baró, que cumplen, que hacen su palabra, la palabra de Dios, Lishmoa Bekol de Baró, para escuchar la voz de su palabra, de su contenido. ¿Qué dice de los ángeles? Osei de Baró, primero qué hacen, y después Lishmoa Bekol de Baró. Naase Benishma. Por eso el Midrash asocia entonces esta idea en el cual Akadosh Baruj Hu se sorprende ante la respuesta del pueblo judío y dice, Mikilá la Em de Banai. ¿Quién les dijo que este era el lenguaje celestial? De acuerdo a la explicación del Seforno, el tema de Ikbimu quiere decir que el pueblo de Israel se anticipó a decir Naase y después Nishma, haremos y después oiremos en el sentido de aprender. Es que recibieron la Torah Lishma. Eso dice el Rabolbe que entiende el Seforno. Cuando dijimos Naase Benishma, aceptamos la Torah Lishma. Como Abadim, como los esclavos, aquellos que sirven a sus maestros y no con la intención de recibir una recompensa. Y esto es, dice Rabolbe, una explicación completamente nueva a la subía, a ese tratado en Shabbat, ese punto que se trató en la Gemara de Shabbat 88b, para revisarla, que es muy bonita. Y por lo tanto, esto es lo que aprendimos nosotros. El Bat Kol, esa voz que emana de Dios, que salió en ese momento del Shammai, me estaba perpleja. ¿Quién le reveló a mis hijos el secreto este del Lishma? Este es un secreto que pertenece al ámbito de los ángeles ministeriales. Y los ángeles utilizan el Lishma para su tarea aquí, en los antros celestiales. Por lo tanto, esa perplejidad, esa sorpresa, no fue por haber recibido las mitzvot, sino la sorpresa es precisamente que el Am Israel recibieron la Torah Lishma. Y eso es muy, muy grande. Y de esta manera, entonces, pudieron comprender a los ángeles, a ellos que sirven y trabajan para el Creador. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria, allí, en la continuación de esta subía, de este párrafo talmúdico, donde descendieron, dice la Gemara, estos ángeles, miríadas de ellos, y ataron sobre el pueblo de Israel 2 coronitas, a cada uno una coronita. ¿Por qué 2? Una con respecto a la mitzvah a lo que dijeron Naase, y la otra con respecto a Nishma. Quiere decir que de acuerdo a esta explicación, un Keter, una corona es porque recibieron la Torah, y el segundo Keter es porque la recibieron Lishma. Y esto es fantástico. Y aquí tenemos un llamado particular del Rab. De aquí permítanme, dice el Rab, una nota maravillosa con respecto al tema del Gerut y de sus alajot. Quiere decir, de la conversión y de sus alajot. Bodkim Harab Shema Biglal Mamon Sheitol. Se debe ser cuidadoso y se debe revisar entonces a la persona que viene a abrazar el judaísmo
que tal vez sea porque algo que está ligado con algo de dinero, porque haciéndose parte del pueblo de Israel ganará mucho dinero, o Bishvit Serará, o tal vez porque sea una cuestión de poder, de adquirir poder, que pueda adquirir poder, ya sea por el temor, o mi pnea va leikanes nada, o tal vez sea porque por el miedo es una persona que viene a pedir ingreso en el judaísmo. Veim ish u botkim aharav. Dice, y si es un hombre, se suele revisar muy perfectamente. Shema einav natan beisha yehudi. Dice entonces, la Alajot dice, ¿por qué hay que revisar muy bien al hombre que viene a convertirse? Porque tal vez él puso sus ojos en una mujer judía. Pero más aún, dice, Ombrim lo marraita shevat anit kayat. Le dicen a la persona que viene a convertirse, y esto es generalmente parte de las preguntas que hace un betadín. Le dicen a él, ¿qué viste que viniste ahora a convertirte? ¿No sabes que Israel en este tiempo es un pueblo sufrido, dolorido, casi enloquecido y sufriendo con sufrimientos realmente graves que acontecen sobre ellos a diario? Y si la persona dice, anillo dea, yo lo sé, veini kedai mekabelin otomia, pero yo no soy meritorio ni siquiera de los talones de lo que usted me dice, en ese momento se lo recibe inmediatamente. Así lo explica el, el Rab. Es muy interesante. Y entonces dice el Rab Volve, haré colve de Kata Kerim, todo lo que es la revisación de los conversos es para saber qué nivel de lishma tienen ellos, porque esto es Gerut, esa es la conversión, esto es el abrazar la fe del pueblo de Israel. Y así como la recepción de la Torá fue el Ishma, como estudiamos, así como la Torá fue recibida al Ishma, entonces, Kol Avale Istofef, Betzel Shekhinah, todo aquel que viene a sumarse bajo la sombra, las alas de la Shekhinah, de la presencia divina, Tejilat Diatot Jaliot Bishma. El principio, su llegada al pueblo de Israel, el comienzo de su llegada tiene que ser Bishma. ¿Por qué? Gerut, la conversión, es Kabbalat Torah Shel Perah. Cuando uno se convierte, es recibir la Torah en forma individual. Y su nivel y su esencia del Kabbalat Torah en Sinai fue precisamente Lishma, fue más Lishma, así como lo explicó el Seforno. Y cuán maravillosa, dice, cuán maravilloso es el nivel de los conversos justos, que está en la definición que dijeron los Jajamim, Kone Olamo Besha'ahat. Así habla el Rab Volve del converso. Dice, la persona esa está en la definición que dijeron los sabios, está la persona que puede adquirir su mundo en una sola hora. Todo lo adquiere en una sola hora. Está también la que lo pierde en una sola hora, ¿eh? No lo olvide. Y Masha Adam Israel Amer Kol Yemechayab Leaguiar en Nekudat Alishma, dice, porque todo lo que nosotros, habiendo nacido judíos, nos esforzamos todos los días de nuestra vida para poder llegar al punto del Ishma. El punto del Ishma es el comienzo del Ger. Qué diferencia, ¿no? Quiere decir, porque ese es el comienzo del converso, que representa ese ser único como fue Abraham Avinu a la Shalom, esa capacidad de dar, esa nedivut. Y esto es entonces lo que explicaba el Seforno. Por lo tanto,
debemos aprender entonces, o llegamos a la conclusión, que el Lishma es uno de los secretos más ocultos del mundo. Y más aún, es el secreto del servicio, de la tarea que desarrollan los ángeles ministeriales. Y de aquello que nos asombra de cómo pudieron los seres humanos pararse frente a ese gran secreto. También eso es algo que llama nuestra atención. La señora Marta está levantando la mano, me quiere preguntar, o no sé si se puede, pero me dice, me quiere escribir. Veo una mano levantada, se me pueden escribir aquí en el chat y yo les voy a responder con favor de Dios. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. Muy bien. Entonces, Rab Wolbe nos dice, después de todo esto, estamos aprendiendo que el famoso Lishma es un secreto. Y es algo que al Yehudí le puede llevar toda la vida. Y la persona que abraza el judaísmo es la condición primera. Es lo primero que se encuentra con él. Y es aquí donde Rab Wolbe nos da esa semblanza de quién es. Y mira, dice él, a partir de estas fuerzas que nacen en nuestra alma, en el ser humano, en el alma del ser humano, ya lo hemos explicado en el capítulo anterior, que el Lishma está muy, muy distante, muy, muy lejos de, está muy, muy lejos de la naturaleza del hombre. Porque dice Rab Wolbe, nosotros las personas, no sema hace, ninguno de nosotros hace algo, él a que deje guía lo mi sino para que de esa acción le devenga un beneficio. Y a partir de eso dice, Behemet, en honor de la verdad, ese secreto tan grande, ese secreto oculto tan grande, es Shebeholzot, y a pesar de todo eso, es posible hacer un Maaser Lishma. Es posible hacer una acción para Lishma, pero todavía no alcanza para revelar lo que es el secreto verdadero que estoy hablando del Lishma. Porque junto a los malajim, no hay ningún toelet atzmit. Los ángeles no tienen ningún beneficio personal. Y como no tienen beneficio personal, nada de eso ocupa sus tareas. Y a pesar de eso, los ángeles se glorifican en todo eso. Entonces, ¿para qué ellos utilizan el secreto del Lishma? Y entonces el Rab dice, Ulay, yegunabla lanu, shemetz minehu. Dice, tal vez podamos como sacar algo pequeño de todo eso y tratemos de entender y de explicar lo que dice la Gemara de Pesajim 50b. Rabbi arrojó una pregunta, en este caso, que arroja una dificultad. Está escrito un pasuk en el libro de Teirim, Kigadol Achamaim Hasdeja, porque grande hasta los cielos es tu bondad. Objetiv, Kigadol Me'al Shamaim Hasdeja. Quiere decir, y está escrito en otro pasuk, porque grande es por encima de los cielos tu bondad. Entonces, la primera fuente que decía, grande hasta el cielo es tu bondad. Y la otra pasuk decía, que grande es por sobre los cielos tu bondad. Entonces, ¿cómo puede ser? Esta es la dificultad que trae Rabbi, y por eso arroja una pregunta. Dice, Achamaim Hasdeja, dice, es un nivel, pero Me'al Shamaim, por encima de los cielos, es cuando tú haces
la voluntad de Dios, Lishma. Ada Shamaim, hasta el cielo, es cuando nace Shelo Lishma. Y como lo expresó Rabbi Yehuda, que dijo Rabbi Yehuda Amar Rab, en nombre de su maestro Rab, Leolam Yasok Adam Batorah Mitzvot Afalpi Shelo Lishma, dice, siempre la persona deberá ocuparse del estudio de Torah y de Mitzvot, a pesar de que no lo haga Lishma, Shemitoch Shelo Lishma, va Lishma. Porque a partir de esa intencionalidad o de esa acción que no es Lishma, seguramente alcanzará Lishma. Rashi dice entonces, explica Rashi, o sin Lishma, cuando tú obras Lishma, Me'al la Shamayim, estás por encima de los cielos. Shelo Lishma, pero si no lo haces por Lishma, por amor a Dios, Ad la Shamayim, hasta el cielo. De mitzvah Maya Kaabet que Rabbi Yehuda. Dice, porque también hizo una mitzvah. A pesar de que no la hice Lishma, también hizo una mitzvah. Entonces, para terminar hoy nuestro encuentro, empezamos 10 minutos más tarde, por eso nos retrasamos un poquito. Hazal nos revelan con todo esto que existe una bondad por parte del Creador que eleva a la persona hasta el cielo. Pero hay una bondad de parte del Creador que nos es dada a nosotros para poder atraernos, llevarnos me'al Hashamayim, por encima de los cielos, le mata, aquí en la tierra. Esa grandeza tienen dos hasadim, dos bondades, solamente que una no se parece a la otra. Torah, cuando tú estudias la Torah, filu shelo lishma, cuando no lo haces lishma, koach rav kocha, su poder, su fuerza es una fuerza inconmensurable. Porque esa Torah shelo lishma, y a veces no puse todo lo que tengo que poner, lo que explicamos a lo largo de este Sheur, dice, esa Shelol Ishma tiene tanta fuerza que acerca al ser humano hasta el Shamayim, Be'at Bichlal, hasta el Shamayim en sí mismo. Shamayim significa una elevación por sobre la materialidad de la vida de la persona que vive en ese instante. Allí, en la grandeza, en lo elevado, allí Adam, el ser humano, está cerca al Lishma. Está pronto, mucho más, para poder sacarse de sobre sí todas esas negiot de kabot, todas aquellas cosas que yo pienso que me corresponden, porque soy una persona muy importante y muy grande y muy leída y muy ilustrada, de todo lo que es sacarse todos esos daños de dinero, de pertenencia y de placeres que se puede llegar a dar. Y eso es lo que hoy tenemos aquí y lo que vamos a encontrarnos el próximo Erev Shabbat es qué pasa con la persona que estudia Lishma. Ah, Alomed Lishma. El que estudia Lishma, dice el Rab, para darles un anticipo, Inyan Ajerbo. Tiene algo que es completamente diferente. Diferente. Cuando una persona tiene el mérito de verse a sí mismo permanentemente y no por instantes, quiere decir, cuando la persona puede verse a sí mismo, que no es sino una chispa pequeña de lo que es la revelación del Kabod, de la gloria del Shamayim, y eso es toda su esencia y todo el contenido de su vida, esa persona, esa recibe la luz más grande que se revela en el ser humano en ese instante, que no es Gilui Kebodó Itbaraj, que no es la revelación de su gloria, bendito sea, que llega al hombre de afuera, a partir de una realidad intelectual o a partir de una mirada sensorial, sino que el hombre en sí mismo, se transforma, usted, yo, en una revelación del Kebod Shamayim.
una revelación de lo que es la gloria celestial. Devot Shammai. En el momento que en mi ser interior se anulan todas esas voluntades del mundo, de lo físico, entonces llegan a mí también un itbatlut atzmi, un renunciamiento propio y esa luz personal, esencial. Podríamos decir, dice que al Shazó Amar Kohelet, sobre esa hora, sobre ese instante, dijo con su sabiduría al rey Shelomó, Sof Davar Kol Nishma, final de todo ha sido escuchado. Eta Elohim Yerá Be'et Mizvotav Shemot. A Hashem habrás de temer y sus preceptos habrás de guardar. Kizé Kol Adam. Porque esto es, en síntesis, todo el ser humano. Y esto es parte de este segundo capítulo que nos va a acompañar en el comienzo de nuestro próximo show. Pero ya sabemos ahora cuál será el criterio con el cual nos deberíamos preparar para llegar a Matan Torah. Matan Torah no es un día, Matan Torah es todos los días. Es por eso que Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario. Bechol Yom Yu Be'eneja Kehadashim. Cada día, dice Rashi, tienen que ser ante tus ojos como si fueran nuevos. Y ahora, la realidad que opera dentro de mí, en el momento que puedo dedicarme a esa Torah Lishma, ya no representa algo que fue como antes. A veces los intereses personales, megiot, sino que es todo un darme hacia el prójimo, por supuesto, y saber que en última instancia todo esto que estoy haciendo tiene que ver con la revelación de una luz muy particular, que es la luz de él. Beorja, mir'e or. En tu luz seguramente veremos la luz. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a esta ronda de estudios semanales y que tengamos uno de los mejores Shabbatot. Señora Marta, te voy a dar mi mail para que me escriba. No puedo hablar aquí de temas personales, así que si quiere, por favor, me puede escribir a mi mail. Yo después del hack, a partir del día martes, le voy a contestar a su pregunta, si depende de lo que es su conversión que no pudo hacerla en Colombia o si está en Colombia. ¿De acuerdo? Ahí tiene mi mail, con mucho gusto me escribe y allí podemos compartir un poquitito más todas las ideas que estamos hablando. Que tengamos un hermoso Shabbat. Gracias por acompañarnos a todos.